En este vídeo de la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber, vamos a estudiar la lucha de la torre contra el peón de torre. En casi todos los finales teóricos, la presencia del peón de torre implica maniobras y métodos diferentes. Siempre es por una de estas dos circunstancias: por posibilidades de ahogado o porque la presencia, la proximidad, mejor dicho, de la banda dificulta la maniobrabilidad de los reyes. Tenemos una posición que ya hemos estudiado con peones centrales, en la cual el rey del bando fuerte, el que tiene la torre, está presionando a su rival desde atrás. Esta misma posición, con los peones centrales, no era suficiente para ganar, no tenía eficacia. Por eso con los peones centrales había que o bien situarse lateralmente a tiempo para dar un jaque que fuera empujando al rey débil hacia la banda o a ponerse delante de su peón, o bien rodeando por el lado contrario. Entonces eran los dos métodos con un peón que no fuera de torre. Pero con un peón de torre, que normalmente, bueno, da algunas posibilidades de ahogado, y también en este final da alguna posibilidad de ahogado. Pues normalmente el peón de torre, pues en estas situaciones suele favorecer al bando débil por las posibilidades estas de ahogado, como es el caso de la dama contra el peón y algunas otras. Y sin embargo, en este tipo de situación le perjudica. Esta posición, que es tablas con un peón central, se pierde con un peón de torre, y vamos a ver cómo y por qué. Las blancas continúan en su estrategia de ir presionando al rey negro por detrás. Como no hay tiempo aquí, mejor dicho, no hay espacio aquí para rodear, porque no hay espacio por la izquierda del rey negro, pero se puede repetir la estrategia de empujar al rey negro hacia la banda. Llegamos a esta situación en la cual la jugada de oposición de los reyes, el boliche final, impide la coronación del peón en dama. Este es un tipo de situación, bueno, pues que se produce a menudo en muchos tipos de finales. En el de torre contra peón, si el peón no fuera de torre, pues el peón se transforma en caballo, y si no fuera de torre, decíamos, hace tablas. Si el peón es de torre, también se transforma en caballo, pero el caballo se pierde rápidamente. Esa es la diferencia entre el peón de torre y el peón central en esta situación en la que el rey del bando fuerte empuja desde atrás del peón. El rey del bando fuerte, en este caso el blanco, viene aquí y el caballo se pierde inmediatamente. Como os digo muchas veces, hay algunos finales en los que es más importante aprenderse el procedimiento, y hay otros en que basta con saber, este se gana o no se gana, porque luego, cuando se te produce en la práctica, descubrir el procedimiento es muy sencillo. Ganar el caballo en esta posición es muy sencillo, y defenderse con el caballo cuando el peón es central y el caballo ha coronado en una casilla que no sea el rincón es muy sencillo, porque hay que hacer jugadas únicas. Aquí una jugada más de las negras y reciben mate o pierden el caballo. Bueno, vamos a volver momentáneamente a esta posición. Esto significaría que en realidad, en este caso, el rey de las blancas sí que le interesaría colocarse de esta forma, y también significaría que en caso de un jaque lateral de la torre, es posible que el rey de las negras, que en este caso siempre está en el mismo lado del peón que el rey de las blancas, porque no hay tablero por el otro lado, le puede interesar ir hacia atrás para obstaculizar el avance del rey de las blancas. Esto va a ser difícil que funcione porque la torre puede tener jaques, pero si la torre estuviera un poco obstaculizada en sus jaques, existiría esta posibilidad. Bien, vamos a ver otra posición que podemos decir relativamente importante aquí. Vamos a ver lo que sucede en el caso de que el rey del bando fuerte, el rey de la torre, esté en oposición o venga por la zona lateral.
Vamos a considerar esta posición, tanto si juegan las blancas como si juegan las negras. Bien, si juegan las negras vamos a acabar enseguida, pero lo vamos a considerar. Si juegan las negras van a coronar, ¿no? Es cierto que sigue siendo tablas, porque la torre puede cambiarse fácilmente por la dama con 2 jaques. Para que juegan las negras, puesto que la posición que tenemos toca las blancas, vamos a hacer una pérdida de tiempo por parte de las blancas. Las negras coronarían. La torre con 2 jaques recuperaría la dama. Bien, esto es obvio, pero bueno, nos sirve para establecer la conclusión final. Y si juegan las blancas, bueno, si juegan las blancas parece lógico que lo que deben hacer es dar jaque. ¿Y qué deben hacer ahora las negras? A diferencia de otros finales con el peón central, donde el rey debe ir hacia atrás para permitir a su peón coronar. En este caso, si el rey fuera hacia atrás, las blancas se acercarían y las negras, si coronan, dama la pierden entera, cosa que con un peón central no sucedería. Se cambiaría por la torre. Y si coronan caballo, lo pierden en una jugada más. Por lo tanto, si el rey va a la casilla normal, en otros casos pierde. Pero en este caso hay una cosa a su favor. No cambia realmente el resultado de la posición con respecto a otros peones, puesto que en otros peones hay que ir con el rey hacia atrás y en este hacia adelante, pero el resultado es el mismo. Las negras tienen una cosa a su favor, y es que cuando sitúan el rey delante del peón, momentáneamente están ahogadas. Y eso obliga a las blancas a apartar la torre. No les da tiempo a acercar su rey, porque el rey está ahogado y hay que mover la torre. Y en cuanto la torre se mueva, y se tiene que mover permitiendo salir el rey, porque si no sigue siendo ahogado, pues el rey sale y la situación se vuelve a repetir. Bien, así pues vemos que cuando el rey viene desde el lado lateral, si el peón ha llegado a la séptima fila, gracias al recurso de ahogado nuevo en estos finales, el bando del peón consigue las tablas. ¿Y qué pasa si está más atrás el peón? Esto es muy, muy importante. Esta es lo que yo llamo la posición límite de estos finales. Es tan importante que la inmensa mayoría de finales de torre contra peón de torre, en el análisis hay algún momento que se llega a esta posición. En alguna de las variantes. Es casi imposible que no se llegue a esta posición. Si no se llega, es que el final es claro. Es claro para que la torre gane o claro para que el bando del peón haga tabla. Si el final es un poco oscuro y necesita análisis, en el análisis va a llegar a esta posición. Esta posición es realmente importantísima. Con otros peones también es muy importante, pero no tanto, porque los reyes pueden venir desde diferentes posiciones, pero con el peón de torre o el rey viene lateral o el rey viene desde atrás. Entonces la posición límite es cuando los reyes se sitúan enfrente y el peón en la misma fila en la sexta fila, la tercera, desde el punto de vista de la nomenclatura de la notación y de las blancas, pero la sexta porque normalmente consideramos el grado de avance del peón como más relevante. Cuando están, por lo tanto, el peón en la sexta fila y los reyes enfrente, y la torre preparada para dar jaque, esto es muy importante, la torre preparada para dar jaque, el resultado depende de a quién le toca jugar y lo vamos a analizar. Si les toca jugar a las blancas, el bando de la torre gana. Si les toca jugar a las negras, el bando del peón hacen tablas. Vamos a ver qué pasa. Si empiezan las blancas es muy sencillo. Las blancas dan jaque. Ajá, la posición la hemos puesto de tal manera que juegan las negras. Bien. Vamos a analizar primero con las negras y enseguida vamos a comprender lo que pasaría si empezaran las blancas. Juegan las negras. Bien, podrían avanzar el peón, ¿verdad? Parece la lógica. Sin embargo, no es la jugada correcta. Sería un error perdedor. Por eso es tan importante analizar, saber lo que sucede en esta posición y analizarla bien. Si el peón avanza, la torre daría jaque y el rey debe situarse en la columna A, en la misma que está su peón. Y entonces con la sencilla jugada de acercamiento del rey, que ya acabamos de ver en el análisis de la otra posición, las blancas ganan. Claro, cuando analizamos posiciones consecutivas en las cuales vamos situando las piezas un poquito más atrás, lógicamente nos encontramos con que parte del análisis que tenemos que hacer ya lo hemos hecho en la posición anterior. Bueno, bien.
entonces el avance del peón pierde. Hay que mover, por lo tanto, el rey. Y la jugada lógica de mover el rey es muy sencilla, claro, lo vamos a avanzar. Ahora, si las blancas jugaran el rey poniéndolo en oposición, con el avance llegaríamos a la posición que ya conocemos, que es tablas, aunque les toque a las blancas. Por lo tanto, las blancas deben intentar otra cosa. Esta es una posición importantísima, ¿eh? He visto cometer errores en esta posición, incluso a grandes maestros, aunque os parezca mentira. Bien, el primer error que se puede cometer es avanzar. Este error no se lo he visto cometer a grandes maestros, pero otros que luego vamos a ver sí. Bien, avanzar el peón. Se avanza el rey. Va, y ahora la torre dará jaque, ¿verdad? Bien, pues vamos a dar jaque. ¿Por dónde? Lateral o por detrás. Vamos a considerar los dos, pero vamos a empezar por dar el jaque por atrás, que parece el más lógico. Y ahora, si el rey se situara delante del peón para buscar el ahogado, se encontraría, aunque las negras tendrían que tener un poquito de cuidado, se encontraría con un mate en 3 jugadas, un mate inmediato. Las blancas deberían jugar el rey a C3, no a C2, que entonces después de peón 7 no sería posible evitar el ahogado, porque cualquiera de las dos piezas negras está ahogando. Vamos a hacerlo para visualizarlo más. Después de aquí, cualquiera de las dos piezas blancas por sí sola ahoga al rey negro. Por lo tanto, va a ser imposible ahora... perdón, sí es posible evitar el ahogado. Podríamos evitar el ahogado así. Por lo tanto, esta jugada también es ganadora. Pero muchísimo más rápido. El rey a la casilla C3. El peón tiene que avanzar. La torre amenaza al mate y no se puede evitar. El rey tiene que venir aquí y la torre da mate. Así que el rey no puede situarse delante de su peón, ¿eh? Bien. Por lo tanto, solo le queda una casilla a considerar, que es aquí, pero esta casilla es correcta. Ahora el peón amenaza a avanzar. Y si la torre se pone detrás del peón, el rey lo vuelve a defender. Hemos regresado a la situación en la que estábamos. La torre puede volver a dar jaque y entonces el rey volvería a venir aquí. Y ahora vamos a ver qué pasaría con el jaque lateral, porque el jaque lateral lo podemos dar también desde aquí. Ahora damos este jaque y el rey viene aquí. Bien, y claro, posible que ahora las blancas digan, bueno, pues voy a dar este otro jaque aquí. Y nuevamente las negras tienen que tener cuidado, porque no son iguales las casillas que tiene el rey, aunque pueda parecerlo a primera vista. Si avanzan el rey, lo cual parece normal, pues se vuelven a encontrar en una situación muy restringida en la cual, después del acercamiento del rey blanco y de este nuevo jaque, o bien pierden el peón, que sería mate muy rápido, o bien vienen el rincón y reciben mate inmediatamente. Así que cuidado de esta posición, hay que ir con el rey para atrás, enfrentándose al rey de las blancas. La posibilidad de cometer el error aquí viene dada por la similitud de las posiciones, que si no estamos concentrados nos puede llevar a no diferenciarlas. Naturalmente ahora otro jaque, regresaría aquí y las tablas ya serían inmediatas. Así pues, esta es la posición más importante en los finales de torre contra peón de torre y posiblemente la más importante en los finales de torre contra peón. Si las negras juegan, hemos visto que hacen tablas. Si jugaran las blancas no hace falta analizarlo, porque con dar el jaque vemos inmediatamente que el rey de las negras tendría que situarse en una casilla muy desfavorable. Así, vamos a repetir realmente estas posiciones, pero acelerando el proceso vamos a ver de manera consecutiva estas 3 posiciones que nos van a servir para recordar. La primera, esta posición, con el peón en séptima y los reyes enfrentados, juegue quien juegue, tablas. La segunda, la posición más importante y posición límite, con el peón en sexta y los reyes enfrentados y la torre dispuesta a dar jaque. Si juega la torre gana, si juega el peón tablas. Y para terminar la serie con el peón en quinta y los reyes enfrentados, juegue quien juegue, la torre gana. Veis que hay una graduación perfecta. Cuanto más atrás está el peón, el resultado de la posición va empeorando para el bando del peón de una manera que es muy fácil de recordar. Y son relativamente fáciles de recordar también las maniobras, pero
Hay que tener una ligera atención, solamente una ligera atención. Muy bien, con estas dos últimas posiciones, es uno de los casos en que vamos a ampliar un poquito las que vienen en el libro. Vamos a terminar el capítulo de torre contra peón. Y lo vamos a terminar con la situación más sorprendente. ¿Hay algún caso en que un peón puede ganar contra una torre? Hay unos pocos casos, lógicamente, si le toca al bando del peón y puede coronar. Pero tocando al bando de la torre, ¿hay algún caso? Sí, hay algunas posiciones con el peón en séptima que la torre está muy mal colocada y no lo puede detener. Sin embargo, si le toca al bando de la torre, casi siempre tiene algún jaque y se producen algunas maniobras muy interesantes y que conviene conocer. Vamos a ver dos posiciones sobre ello. Una, la que podríamos decir la más normal, con un peón central. Este tipo de posición se produce de vez en cuando, no tanto con torre contra peón, siendo eso el único material que hay en el tablero, sino en finales de torre, con peones, contra algunos peones, en principio contra torre, pero claro, que la torre se ha entregado por algún motivo para alcanzar una posición en que un peón alcanza la séptima fila y la torre no lo puede detener. Vamos a ver el caso en que la torre tiene bastantes jaques y puede intentar detenerlo. Este tipo de situación se produjo en una partida importante entre Svilder y Topalov del torneo de Linares, es decir, a muy alto nivel. Bien, hemos dicho aquí les toca a las negras y el peón amenaza coronar. Lógicamente, la única jugada para alargar partida por parte de las negras es dar jaque. Podría parecer que la partida se acaba ya, porque las blancas pueden acabar con los jaques con la jugada rey d7, pero esta sería una jugada impaciente y errónea, porque ahora el rey queda, los dos reyes quedan enfrente, posición de oposición, o también la podemos llamar de body check, y resulta que cuando las blancas coronen su dama, la van a perder. Las negras alejan la torre lo suficiente, aunque no es necesario ir a la banda total del tablero, y cuando las blancas coronan con dos jaques, jaque número 1 y segundo jaque, la torre se cambia por la dama. Así que volvemos a la posición después de la jugada primera de las negras, jaque. Las blancas no deben ser tan impacientes. Ahora comprobamos que también si las blancas van a la columna C, pues se van a encontrar con el mismo procedimiento que ganar. Que las blancas tienen como jugada única para intentar ganar, mantenerse en la columna D. Y las negras pueden dar otro jaque. Las blancas se vuelven a encontrar con problemas similares. Ir a la columna D6 sería repetir la posición. Ir a la columna C sería permitir a la torre ganar la dama. Ir a la columna E sería permitir a la torre colocarse detrás del peón. Por lo tanto, nuevamente, la jugada única de las blancas es rey D4. Así que nos encontramos en una serie de jaques y de movimientos del rey a través de la columna D que parece interminable y que la partida terminaría en tablas, pero no es así. Porque cuando el rey baja lo suficiente en esa columna D, entonces en este momento concretamente ya puede pasar a la columna C. Pero claro, ¿de qué le sirve esto? Si la torre puede seguir dando jaques, pues le sirve de algo que vamos a ver ahora. Después, cuando ya ha bajado hasta la columna C de tal manera que no haya una enfilada en esa columna, el rey puede subir por la columna B. Seguía la serie de jaques, pero en la columna B con la diferencia de que cuando el rey llega a la casilla B7, ya se terminan los jaques de las negras y no existe el mismo truco que existía con el rey en D7. Se puede intentar llevar la torre a la octava, pero aquí la dama corona y cuando la torre da jaque, el rey vuelve a descender en escalera por las columnas B y A hasta que ataca la torre. Los jaques se acaban. ¿Veis qué pesada es la torre? Podemos decir, se puede mantener durante casi 20 jugadas resistiendo en esta posición, pero finalmente perdería, bueno, dejaría de dar jaques y todavía aguantaría un montón de jugadas acercándose al rey, pero perdería la partida.
Vamos a ver otra posición famosa en la historia del ajedrez, en la teoría del ajedrez, un poco más impactante, pero realmente más improbable. Nunca he visto este truco en la práctica, pero es igualmente instructivo y merece la pena hacerlo. Es la posición que se conoce como de Barbieri y Saavedra, no porque fuera una partida entre estos jugadores, sino porque sobre una partida que se jugó en un torneo amistoso prácticamente, bueno, de no muy alto nivel en el siglo XIX, creo que en Glasgow, un espectador y luego otro que le corrigió, pues acabaron componiendo este problema en el año 1895, que luego pues muchos compositores han aprovechado para perfeccionar o para complicar con algunos añadidos. Bien, aquí tenemos una posición en que el peón de las blancas está en sexta, pero lógicamente les toca mover a las blancas, si no la posición sería demasiado trivial, las tablas serían inmediatas, y después del avance del peón a la séptima fila, amenazando coronar, pues se produce una situación similar en algunos aspectos a la del ejemplo anterior, en la cual las negras se ven obligadas a empezar a dar jaques. Y también las blancas, si cometieran nuevamente la impaciencia de avanzar con rey a b7, pues las negras clavarían el peón y lo eliminarían, y por eso las blancas, que tampoco pueden ir a la columna C por los mismos motivos, si van a b7, la torre clava, si van a la columna C, la torre baja, y mediante una enfilada, unos rayos X, gana la dama, pues el rey tiene que bajar a través de la columna B. Las negras pueden seguir dando jaques, como hemos visto en el ejemplo anterior. Nuevamente, cuando el rey llega ya a la tercera fila de la columna B, aparte de que en este caso no podría seguir bajando por la columna B, pues puede pasar a la columna C. Y parece que la partida se termina, porque a la torre negra se le han acabado los jaques. Pero hay un recurso que, si bien ya digo, nunca lo he visto en la práctica en esta situación, sí es un recurso que se puede dar en otras situaciones. La torre puede mover a una casilla en la cual, si las blancas coronan dama, forzaría el ahogado. La torre aquí, y entonces, ¿qué pasa? Las blancas coronan dama y la torre, mediante esta jugada, forzaría el ahogado. Sin embargo, las blancas pueden ganar a partir de esta posición. Lo cual, como en otras posiciones, como en otras situaciones, os voy a proponer, a los que no los conozcáis, que en principio deberíais ser pocos, porque este es un ejemplo muy conocido, que lo utilicéis como ejercicio, porque realmente es muy satisfactorio y relativamente fácil de descubrir. Bueno, con esto terminamos este vídeo y este capítulo de torre contra peón. Hola, buenas tardes. Continuamos la serie de vídeos basados en el libro, Los 100 finales que hay que saber. En este vídeo vamos a estudiar el caso del enfrentamiento de la torre contra los dos peones, que corresponde al capítulo 6 del libro y a los finales 30 a 32. La lucha de la torre contra el peón ocupa un capítulo bastante largo y varios vídeos que son anteriores a este, y que es absolutamente necesario comprender muy bien. La lucha de la torre contra varios peones, o de una torre y algún peón contra varios peones, es también muy interesante y muy importante en el conocimiento de los finales, porque se produce muy frecuentemente al final de una situación en que anteriormente los dos jugadores tenían un final de una torre contra una torre. Es muy frecuente que en los finales de torres uno de los jugadores se vea obligado a entregar su torre por el peón pasado del rival. Entonces se producirá una situación de una torre contra un peón, contra dos, contra tres, o una torre y un peón contra dos o contra tres. Por lo tanto, el estudio de los finales de torre contra peones es realmente muy importante, pero desde el punto de vista teórico, que es el que nos ocupamos aquí,
no hay tantas posiciones esenciales. Lo que sí nos sirve el estudio de estos pocos finales teóricos es para poner unas bases en los temas y conceptos típicos, lo cual nos permitirá luego en el análisis de muchas posiciones prácticas llegar a jugar estos finales perfectamente. La primera posición que vamos a estudiar es la correspondiente al final número 30, que titulamos Los reyes no participan. ¿Qué sucede cuando una torre se enfrenta a dos peones ligados y los reyes no participan? Pues es una situación bastante sencilla y que es una de las primeras que aprendemos porque en la práctica se produce tan a menudo que cuando no nos la encontramos en un momento nos la encontramos en otro, y al final si acostumbramos a observar aquellas situaciones con las que nos encontramos en nuestras partidas o en las partidas que vemos en un torneo o de nuestros amigos o de nuestro club, pues las situaciones frecuentes inevitablemente las vamos a aprender, y las un poco menos frecuentes también, y solo nos pueden quedar por aprender por mala suerte las situaciones infrecuentes, que también podemos aprender analizándolas en libros o por pura suerte de que se nos produzcan en alguna ocasión. Bien, pues como os decía, hay una regla perfectísimamente conocida para estos finales, que nos dice que cuando los dos finales, los dos peones ligados están en cesta, exceptuando que en ese momento la torre pueda capturar uno de ellos o dar algún jaque que provoque alguna situación excepcional, cuando no hay nada excepcional, los dos peones en sexta ganan a la torre. Es lo mismo los dos en sexta o uno en quinta y otro en séptima. Cuando el grado de avance de los dos peones sume 12, ganarán a la torre, excepto que en ese momento la torre capture uno de ellos, ¿no? Claro, eso es una situación obvia. Por el contrario, si los peones están un poquito más atrás y su grado de avance suma solamente una cifra menos, 11, pues ya la torre va a poder atacar los peones y capturarlos. Así que o los peones ganan o la torre gana. No hay situaciones intermedias para una posición normal en la que los reyes no participen en el absoluto. Bien, vamos a ver el desarrollo de esta posición. Vamos a suponer que les tocara a las blancas, ¿no? Luego, pues podemos hacer una pérdida de tiempo y de esa manera rápidamente la analizaríamos como si les tocara a las negras. Les toca a las blancas. ¿Y qué deben hacer? Hemos dicho que los dos peones en sexta, uno en quinta y otro en séptima, ganan a la torre. Por lo tanto, cualquier avance de los peones debe ganar. Vamos a comprobarlo. Avanzamos el peón a la séptima fila. La torre tiene que ponerse controlando esa casilla por detrás o en la primera fila. Se pone por detrás. Pues avanzamos el otro. La torre no puede hacer nada especial. A la siguiente jugada puede dar algunos jaques, pero los jaques se acaban. A la siguiente jugada este peón va a avanzar y uno de los dos va a coronar. La torre se pone controlando el peón por delante. Pues lo mismo contra el peón, pero el otro avanza. Y a la siguiente va a volver a avanzar y va a coronar. Uno de los dos. Bien, también las blancas podían ganar una jugada que es más popular, porque normalmente se suele explicar más la regla diciendo dos peones en sexta ganan a la torre. Y es cierto, dos peones en sexta ganan a la torre, pero también uno en séptima y otro en quinta. Bien, podían avanzar, colocarse los dos en sexta y da igual lo que haga la torre. Aquí la torre como que tiene más jugadas, ¿no? Porque como no hay un peón que amenace coronar, pero realmente da lo mismo. Se puede poner detrás de uno o detrás del otro. ¿Se pone detrás del de caballo? Pues en principio avanza el otro, aunque realmente podría también avanzar el peón de caballo. Avanza el otro, amenaza a coronar, la torre se pone detrás, avanza de caballo y uno de los dos peones corona. La torre se pone detrás del peón de torre, será lo mismo, será simétrico. Se pone atacando los dos lateralmente, avanza también cualquiera de los dos. Así que dos peones en sexta ganan a la torre con bastante facilidad, y uno en quinta y otro en séptima también. Sin embargo, si en esta posición le tocará a la torre, lo cual vamos a hacer haciendo una pérdida de tiempo con el rey de las blancas, entonces la torre va a lograr comerse los dos peones. ¿Cómo? Hay que tener un poquito de cuidado. Tiene que ponerse detrás del más avanzado. Si se pusiera detrás del menos avanzado que lo ataca, aquí la impaciencia, nos lo vamos a comer ya. Pues entonces avanza el otro y ahora tenemos uno en séptima y otro en quinta, ¿no? Es cierto que ahora nos comemos inmediatamente uno, pero es el de quinta. Si nos comiéramos el de séptima sí que ganaríamos. Bien, en estos casos no es muy complicado. Hay que ponerse detrás del más avanzado y a la siguiente jugada atacar al otro. ¿Cómo? Pues lógicamente lateralmente.
De tal manera que a la siguiente jugada nos lo comeremos y nos dará tiempo a ponerlo detrás del otro y comérnoslo. Bien, volvemos a poner la posición inicial. Por lo tanto, cuando los reyes no participan, la regla para saber si una torre gana a dos peones unidos o si los peones ganan a la torre es muy sencilla. Y casos intermedios, cuando los reyes no participan, no hay. Si el grado de avance de los peones suma 12, los peones ganan. Si no llega a sumar 12, la torre gana, captura los dos peones. Vamos a ver otra posición. Esta es una posición interesante en la cual mucha gente se encuentra con dudas. Porque ve los dos peones ahí tan avanzados y en cesta tan maravillosos que dice, ¿qué pasará aquí? Me harán tablas o incluso me coronarán, qué horror. Pero en realidad no hay ningún peligro. Cuando el rey del bando fuerte se sitúa frente a los peones, aunque estén ligados, gana con gran facilidad, cuando son dos. A veces gana incluso cuando son tres, pero en principio si son tres no debe ganar. Pero esa ya es otra situación teórica que no entra dentro de esta serie. Bien, vamos a ver cómo. ¿Qué pasaría aquí con los dos peones en cesta? En realidad, el procedimiento para ganar es facilísimo. Requiere de varias jugadas, sucesivas situaciones de Zuzán, pero muy simples. Da igual que le toque a las blancas que a las negras. Vamos a suponer que les toca a las blancas. Avanzan un peón. Bueno, esto sería muy tonto, ¿no? El rey se sitúa entre los dos peones y enseguida se los va a comer. ¿Cómo? Bueno, todavía hay una pequeña resistencia. El rey blanco se sitúa aquí y de momento pues no se los está comiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si damos jaque, pues ahora todavía no se lo puede comer porque el otro coronaría. Pero claro, en realidad ahora nos situamos aquí y a la siguiente o bien nos lo comemos o si el rey se sitúa aquí va a intentar resistir un poco, pues antes de comernos lo damos jaque. Y fácilmente los dos peones caen. Así que si un peón avanza, lo mismo pasa si avanza el otro, los peones caen rápidamente. Esto es importante de saber porque eso quiere decir que la amenaza del avance prácticamente no existe nunca en estas posiciones. Por lo tanto, lo único que pueden hacer las blancas es aguantar con su rey aquí al lado de los peones para que no se los coman. Y la forma en que las blancas pueden forzar comer los peones, pues son con múltiples jugadas. Pueden lanzar la torre por detrás, ahora el rey, pues vamos a suponer que se mantiene ahí, y entonces la torre, pues se sitúa aquí sin dar jaque, tocando este peón, y ya está. Y las blancas se ven obligadas por Zuzán a avanzar uno de los dos. El Zuzán es necesario en esta posición para ganar, pero también es obvio. Ahora uno de los dos peones avanza, y a continuación, con un poco de cuidado, los dos peones caen. No es una posición excesivamente importante teóricamente, aunque alguna vez se puede producir, pero sí es una posición bastante importante conceptualmente, porque nos da una cierta tranquilidad, nos hace saber que con una torre de ventaja, si logramos colocar el rey frente a los peones del rival, pues la mayoría de las veces vamos a ganar, aunque sean dos, ya digo, a veces aunque sean tres, que son 7 los peones del rival, pues eso no se nos va a producir, por lo tanto no nos tiene que preocupar mucho, ¿no? De hecho 3, que lleva posiciones más discutibles, pues tampoco se suele producir. Bien, con esto estamos tranquilos en cuanto a lo que sucede cuando el rey del bando fuerte se logra situar frente a los peones. Vamos a ver otras posiciones. Ahora tenemos una posición en que el rey del bando fuerte no ha logrado situarse frente a los peones, pero sí está al lado. Sí está al lado. Y la torre está controlando. Para este tipo de situación los peones ya están avanzados lo más que podrían, ¿no? Uno en séptima y otro en sexta. Lógicamente, estuvieran los dos en séptima, pues ya coronarían o serían capturados, ¿no? Esta sería un poco la posición a discutir. ¿Y qué pasa en esta posición? Pues bueno, depende un poco de la columna en la que estén los peones, de las columnas. Vamos a analizar primero esta con los peones centrales. Juegan, por ejemplo, las blancas. Bueno, pues mueven su torre por la primera fila, es lógico, es la única opción que tienen, ¿no? Mueven la torre, vamos a hacer la jugada correcta inmediatamente, pues a una casilla que no esté exactamente enfrente del peón. Bueno, por supuesto, todas las jugadas de la torre en la primera fila ganan. ¿Qué pueden hacer ahora las negras? Pues mover su rey, claro, lógicamente. Mueven el rey aquí. Y inmediatamente las blancas pues pueden situar su rey frente al peón y ya
no pueden hacer nada las negras, ¿no? Si avanzan el peón de D, el otro cae. Si van con el rey para atrás, pues, por ejemplo, dando jaque, ya digo que se gana con muchas jugadas, el rey se situaría delante del otro peón. Así que parece que es bastante sencillo. Vamos a ver las otras posibilidades que tendría aquí las negras. La torre se mueve, el rey, pues bueno, vamos a suponer que en vez de situarse en la casilla C2, se sitúa en la casilla C3. Realmente es lo mismo. Hay una pequeña diferencia de que si ahora el rey viene aquí, el rey negro se sitúa aquí y momentáneamente pues las blancas no tienen progreso. Por eso en este caso, para acabar antes la partida, es mejor por parte de las blancas situar el rey frente al rey rival para que ahora la torre tenga movimiento libre por la primera fila. Otra posición obligaría a perder algunos tiempos. Bueno, nos movemos ahora al otro lado. Nuevamente, si el peón avanza, nos comemos el otro peón evitando la coronación. Si el rey avanza, los peones caen y por lo tanto, pues claro, el rey vendrá a C3, donde ya sabemos, porque lo hemos visto antes, aunque fuera con el rey N1, que con la jugada jaque el rey blanco se situará entre los peones y se los comerá. Así que al final ha parecido sencillísimo, ¿no? Ha parecido sencillísimo lo que sucede aquí, porque esperando con la torre, en fin, se comen los peones, pero hay algunas excepciones. Por eso cuando los peones llegan a sexta y séptima, primero hay que estar un poquito atentos. Y luego, pues en algunas posiciones, ni aun estando atentos ganamos, pero hay que estar atentos para ver si es una posición que ganamos o los recursos de que disponemos. La siguiente posición, para ir acercándonos a la banda del tablero, pues vamos a poner los peones en las columnas C y D. Aquí se gana igual y el procedimiento es el mismo. No lo vamos a repetir, por lo tanto, porque es el mismo. Cualquier jugada de torre en la primera fila acaba ganando. Sin embargo, si nos acercamos un poquito más a la banda del tablero, ya nos pasa una desgracia. ¿Cuál desgracia? Si esto parece muy sencillo, pues vamos a intentar ganar y vamos a verlo. Pues la torre se mueve por la primera fila, ¿no? Por ejemplo, la casilla G1. Evidentemente aquí no va a ir a la casilla 1, aunque la casilla C1 se podía considerar. Bueno, entonces ahora el rey negro, se mueve pues aquí a A2, por ejemplo. ¿Y con qué situación nos encontramos aquí? Pues que ahora, bueno, no podemos poner la torre al otro lado. Podríamos situar el rey en la casilla C1, ¿no? Pero entonces él, podríamos poner la casilla 1 y, bueno, no estamos progresando, ¿no? Moveríamos la torre, volvería a ponerse aquí y a la que quitamos la torre de la primera fila nos coronará, ¿no? O sea, aquí no tenemos progreso. De esta forma no tenemos progreso. Entonces, se supone que el progreso lo tendremos situando quizá el rey en C3 o acercando la torre. Podríamos situar el rey en C3. Y entonces, bueno, parece que vamos a ganar, ¿eh? Aquí parece que vamos a ganar, porque ¿qué jugada puede hacer? Si mueve el rey, le damos mate. Y si avanza el peón B, que parece lo normal, le comemos este peón y le controlamos el otro. Pero aquí aparece un recurso que es importante conocer. Avanza el otro peón y corona. Y cuando nos lo comemos, avanza este y amenaza la torre y coronar. Parece que lo ganamos clavando y efectivamente así es. Pero entonces mueve el rey a esta casilla y si nos comemos el peón, queda en posición de ahogado. ¿Por qué? Porque el peón era de caballo. Así que con el peón de caballo hay algunas posiciones de ahogado con las que hay que tener cuidado. Y de hecho eso lleva a que en esta posición pues no tenemos progreso suficiente, porque si ponemos la torre aquí vendrá con su rey aquí. Y si quitamos la torre vendrá con su rey aquí. Esto ya lo hemos visto, no tenemos más jugadas. Así que es curioso, pero con los peones de alfil y caballo esta posición no se gana. ¿Y qué pasa con los peones de caballo y torre? Pues claro, si con la otra no se gana, con esta más fácil. En esta el ahogado es inmediato. Así que curiosamente en estas posiciones hay más posibilidad de hacer tablas con los peones más laterales. Aquí juegan las blancas, las negras inmediatamente coronan y provocan el autoahogado. Por otro lado no tiene otra jugada, ¿eh? Bueno, sí tiene otra jugada, que es coronar otra pieza. Pero sería muy tonto coronar otra pieza y complicarse la vida, ¿no? Aunque coronando torre, lógicamente forzarían las tablas también inmediatamente. Bien, pues ya hemos visto todas las posiciones con los dos reyes próximos a los peones, que no son tantas, ¿no? Vamos a ver
tipo de situación que sí es bastante más frecuente. La más frecuente de este capítulo, que es que el rey del bando de los peones esté cerca de ellos, apoyándoles, y el rey del bando de la torre esté relativamente lejos. Esta es una situación que introduce una posibilidad nueva, que en los finales de torre contra peón no hemos visto prácticamente nunca, más que en la situación excepcional del último final, que es que los peones ganen. Normalmente la torre gana, y algunas veces tiene que hacer tablas, pero perder no está muy acostumbrada hasta ahora, ¿no? En nuestro estudio teórico no está nada acostumbrada, pero contra dos peones puede perder. De hecho, cuando analizamos estas posiciones, todo el mundo, todos los jugadores, tenemos una cierta inclinación a sobrevalorar la fuerza de los peones pasados y pasamos mucho miedo. Hay jugadores que no quieren entrar en este tipo de final nunca porque piensan que los peones le van a ganar. Y sin embargo, los peones todavía pierden muchas veces. Y la torre, la verdad es que pierde pocas veces. Naturalmente, con los peones muy avanzados y el rey del bando de la torre, o cualquiera de las dos circunstancias muy lejos, los peones ganan. Sí, los peones pueden ganar, pero la torre puede salvar por lo menos a su bando muchas más veces de lo que a primera vista nos pueda parecer. Aquí tenemos una posición límite interesantísima que introduce un concepto muy importante, que es el gancho de cola. El concepto de gancho de cola y el del cambio de líder, del cual vamos a hablar también en este mismo final, porque nos lo vamos a encontrar los dos, por lo que yo conozco fueron introducidos por Boresky y son muy útiles para analizar estos finales. Con esos dos conceptos necesitamos siempre calcular en estas posiciones, pero si comprendemos otros conceptos seguramente vamos a poder calcular correctamente. Si no conocemos esos dos conceptos, pues va a ser difícil. Por ejemplo, en esta posición juegan las negras. ¿Y qué jugada se nos ocurriría? Pues o acercar el rey o colocar la torre detrás del peón más avanzado, ¿no? Bueno, vamos a un poco de lástima empezar por una o por otra porque la solución es similar. Pero bueno, vamos a empezar por colocar la torre detrás del peón más avanzado. Entonces, ahora a continuación se va a acercar el rey, ¿no? Por ejemplo, las blancas avanzan su peón, el rey se acerca, las blancas tendrían que avanzar aquí y el rey se vuelve a acercar, la coronación lleva tablas inmediatas y el avance del peón también lleva tablas, porque en realidad se ha establecido ya el gancho de cola. ¿Qué es el gancho de cola? Que es un concepto de la aeronáutica, pero que bueno, supongo que se puede aplicar en otras disciplinas. Pues ya vamos a llamar gancho de cola cuando el rey se queda como agarrando al peón de atrás, mientras en este caso la torre, pero también se puede aplicar este concepto en finales con otras piezas, controla al peón de adelante. Es como si se pone un gancho a la parte de atrás de todo el entramado de las blancas y no se la deja avanzar. Ahora, cuando el peón de adelante corone, ahora les toca a las negras, pero cuando corone, pues las negras aquí tendrían que perder un tiempo, pues las negras, en este caso el bando de la torre, entregarán la torre por los dos peones y harán tablas. Así que si la pieza, en este caso la torre, controla la coronación y el rey justo llega a tiempo de hacer contacto, agarrar al peón de atrás, la posición es tabla. Este es el concepto del gancho de cola. Pero si hacen las negras la jugada torre G3, las blancas pueden acudir al otro concepto muy interesante en nuestro final. Si nos damos mucha prisa en ponernos delante del peón avanzado, el líder, quizá le dé tiempo al jugador de los peones a hacer el cambio de líder, que en este caso es eficaz. Coloca el rey aquí y ahora este se convierte en el líder. Y vamos a ver lo que pasa. Acercamos el rey, peón avanza, acercamos el rey, el peón avanza. Colocamos la torre detrás, el rey no está tocando el otro peón. No hemos establecido el gancho de cola y por lo tanto el cambio de líder gana. Así que torre G3 pierde, ¿eh? Y mira que parece una jugada natural. Y por el mismo motivo pierde rey de 4, porque el peón avanza. Si el peón avanzara, nos pondríamos detrás y estableceríamos el gancho de cola, pero si acercamos el rey, él hace el cambio de líder también. Aquí, 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 aquí. Y no nos ha dado tiempo, porque necesitaríamos ahora tener la torre
controlando, he hecho mal la flecha, controlando este peón y no la tenemos. Ahora vamos a perder. Bien, entonces realmente están perdidas las negras aquí. Aparentemente sí, porque las jugadas naturales pierden, pero tienen una jugada muy correcta que les permite conseguir las tablas y que también tiene cierta relación con el gancho de cola. La torre se pone detrás del peón de atrás. ¿Para qué? Para no dejar al rey avanzar. Y si avanza el peón, entonces ya se pone detrás de este. Pero ahora no se puede hacer el cambio de líder porque el rey ha perdido la casilla idónea. Entonces habría que hacer aquí, el rey se acerca, si las blancas coronan, el rey negro llega a tiempo de comer el peón de atrás y si avanza el rey llega a tiempo de establecer el gancho de cola. Así que cuando el rey de los peones les apoya y el otro rey está relativamente lejos, si está muy lejos, intuitivamente ya sabemos lo que pasa. Si está a una distancia que nos hace dudar, la aplicación del concepto del gancho de cola y del cambio de líder normalmente es suficiente para saber cuál es el resultado correcto de la